Recibiendo con mucho gusto a la vicepresidente de la República, Beatriz Argimón. ¿Cómo anda, vicepresidente? Muy bien, un placer estar por acá. Igualmente para nosotros. ¿Cómo imagina en su área de acción esta nueva normalidad de la que ahora vamos a escuchar bastante? Bueno, como todos vamos a tener que adaptarnos a los nuevos tiempos y dar todo lo nuestro en términos de cumplir con todo lo que va a significar esos nuevos hábitos que vamos a tener que asumir, seguir asumiendo y la actividad que se tiene que seguir desarrollando. En el Parlamento se aplicó mucho lo de la virtualidad, por lo menos en diputados. ¿En el Senado no ha sucedido tanto? En el Senado, primero somos menos y las sesiones las hacemos en la Asamblea General, entonces podemos distanciarnos en forma importante los unos de los otros. Y en principio hemos tratado de mantener el tema de estar presentes tanto en comisiones como los plenarios, vuelvo a decir, cumpliendo con todas las medidas sanitarias que corresponden, porque el equipo médico del Poder Legislativo permanentemente, desde el protocolo inicial hasta distintas sugerencias, nos está asesorando permanentemente. Bien, vamos a hablar de algunos temas que tienen que ver con eso presencial para el abordaje de asuntos centrales. Igual, proyecto, sí, a ver. El otro día yo pensaba, porque en el Senado habemos generaciones bien distintas. Y el tema de enfrentar una reunión virtual, cuando en realidad es de la esencia parlamentaria lo presencial, implica también que todos hemos tenido que asumir que de pronto en algún momento tenemos que tener acceso a tecnología, a un sistema semipresencial. Y bueno, y hubo parlamentarios que tuvieron que ir asumiendo ese desafío en consulta con técnicos. Usted tiene muchos parlamentarios, muchos senadores ahora de licencia por la edad. Sí, porque frente a lo que implica el riesgo, están actuando sus suplentes. Sí, un número importante, 7, 8 senadores están de licencia. Muchos conocidos, ¿no? Conocidos además por el calor que le ponen al debate. Me imagino que en la virtualidad, en esto de Zoom, que parece ser la aplicación más empleada, no queda mucho margen para la discusión, probablemente. Sí, por ahora no hemos utilizado. No lo han utilizado. Bueno, esto del confinamiento o de la cuarentena y algunas vicisitudes que se han vivido en estas horas, la salida de la gente, también tiene una directa vinculación con un asunto que para usted es muy sensible, y es que ha aumentado el número de denuncias por problemas de maltrato o de violencia intrafamiliar. Hace algunos días escuchábamos aquí a Mónica Botero señalando eso precisamente, ¿no? ¿Cómo se resuelve también ese equilibrio tan delicado? Porque además es maltrato a la mujer, a los niños y a los abuelos. Yo tengo la suerte de tener un presidente con quien todas las semanas nos reunimos y parte de nuestro diálogo tiene que ver con estos temas. Tiene que ver con eso que no es tan visible, pero que las experiencias internacionales y por lo que vamos viendo, obviamente nosotros veníamos con indicadores de violencia hacia la mujer altos, ustedes recuerdan, y por eso cuando empieza todo este tema, uno de los aspectos fue avisorar el tema de lo que significaba. Imagínate que no es tanto la denuncia al 911, porque las denuncias se hacen al 911, sino que aumenta, porque ¿qué pasa? Estás adentro del hogar conviviendo con el agresor. Claro. Entonces, se te estrecha el margen de acción. Es muy difícil efectivizar la denuncia y lo que sí aumenta, que es lo que decía Mónica Botero el otro día y nos mantiene permanentemente informadas, es el número de consultas, de afinidades que ven la situación. Por eso se recomienda que uno pregunte exactamente con sentimiento, ¿no? ¿Cómo estás? Y aprovecho agradecerte la participación en la campaña con varios comunicadores y comunicadoras,
porque siempre los referentes públicos hacen mucho bien en enviar el mensaje. Claro, y además eso de la cercanía, ¿no? Y hay un teléfono también en estas circunstancias que está operativo y que está muy demandado. Es el 0800 1920 1920. ¿Qué recibe ese teléfono? Hablábamos también de esos límites que a veces uno siente que está a punto de pasar, de esas ansiedades, de esas angustias que en estas instancias se hacen presente en mayor nivel en lo que implica la soledad, las angustias que implican cambiar todos nuestros hábitos, el afecto, claro, la ausencia de ver a los nietos, a los hijos, y todo eso a lo que nos estamos enfrentando puede llevarnos a situaciones límites. Y precisamente una de las charlas con el presidente tuvo que ver con esa inquietud. E inmediatamente el presidente hizo un decreto adecuando ya una línea que venía trabajando con otras características en ACE y con un número de voluntarios que precisamente habían estado en contacto con Lorena Ponce León, como que se fue articulando todo y a raíz de un proyecto que el presidente vio y aprobó se elaboró ese decreto y hoy estuvimos repasando hoy cómo viene el promedio y hay alrededor de 200 llamadas y consultas por día. ¿Y allí qué hacen ustedes? Allí precisamente son profesionales en el tema, ¿verdad? Entonces saben cómo de alguna manera llevar la conversación a precisamente bajar los niveles de ansiedad y por supuesto de acuerdo al caso derivaciones o lo que corresponda. Allí está línea de apoyo emocional 0800 1920. El servicio está dirigido a todas las personas que se sientan afectadas y que requieran de un apoyo emocional por la situación provocada por el coronavirus. Bueno, de hecho algunos países europeos ya están planteando y creando ministerios de la soledad, que uno lo veía como algo absurdo, y sin embargo en algún momento habrá que ponderar también la cantidad enorme de gente que vive sola en Uruguay. Y eso, te cuento que el próximo viernes, hoy hablamos con el presidente del INAU, el doctor Pablo Abdala, y vamos a asistir a la presentación del informe del CIPIAP. El CIPIAP es un servicio que tiene el INAU muy profesional, muy importante, que hace todo un estudio a nivel nacional de las llamadas al 0800 50 50, que es la línea azul contra el maltrato infantil, y nos parece muy importante poder tener todo este panorama de consultas, de denuncias, precisamente en este contexto para evaluar futuras acciones. Bien. Bueno, vamos a otros temas, muchos de los cuales están ahora en la opinión pública. Se vio sorprendida por Cabildo Abierto. ¿Es impredecible Cabildo Abierto? Bueno, es un partido nuevo y por lo tanto todavía, porque cada partido político tiene sus características, su dinámica, su perfil. En realidad el resto de los partidos políticos nos conocemos, nuestras estructuras, nuestras formas de dar los debates, aún los internos. ¿Los códigos puede hablarse? Los códigos políticos, sí, sin lugar a dudas. Y Cabildo porque usted se sorprendió con la actitud de Manini el otro día. Por eso le pregunto, ¿hay códigos ahí que se están vulnerando? Creo que lo que está pasando es, están conociendo lo que es una actividad que sí tiene códigos y que tiene reglamentos y que tiene precisamente normas que se han dado históricamente a efectos de, con el respeto que corresponde en un ámbito parlamentario, plantear diversas cosas. ¿Se acuerda que la vez anterior cuando estuvo acá, no en este estudio, en el otro, en Todas las Voces, mencionaba aquella necesidad de una mesa que articulara políticamente a la coalición gobernante? ¿Se concretó eso? Sí, nosotros, pese a que la actividad parlamentaria, como el resto de las actividades, se vio conmovida por esta situación, hay un diálogo permanente con los coordinadores de los partidos de la coalición y también con la oposición. Bien, pero allí quiero detenerme en ese aspecto.
porque aquí estamos hablando de códigos, estamos hablando de cuestiones reglamentarias hasta, y de estilo, de forma también. Lo de Manini Ríos el otro día con su discurso a usted la sorprendió, por eso le preguntaba si eso no era también materia de análisis en esa mesa. Sí, es más, hoy hubo un planteo, nosotros coordinamos todos los partidos también lo que son las instancias de las sesiones. Nosotros esta semana vamos a tener una sesión extraordinaria y en oportunidad de la reunión de hoy manejamos precisamente esos aspectos. Lo que tradicionalmente son temas que tienen que ver con nuestra media hora previa, que tienen determinadas características, y cuando uno va a hacer planteos legítimos, debe considerar que también cuando son temas donde va a haber fundamentaciones, opiniones y juicios de valor, es importante que sea en el ámbito de la sesión, ¿no? Que el parlamentario pida la oportunidad de hablar, porque en esa modalidad el resto de los legisladores, los que coinciden y los que no coinciden con el planteo, tienen margen para debatir, dialogar. ¿no? Igual hay algo que me parece importante porque destacar. Porque lo que hubo fue explícitamente una crítica de un legislador hacia otro poder del Estado. Hacia el final, porque venía siendo un relato, hacia el final hubo una evaluación. Después, a su vez, al otro día, en la media hora previa, también una legisladora del Frente Amplio quiso contestar a esa presentación y también hubo un vilo de no corresponderse a esos códigos de relacionamiento. Pero quiero decir algo curioso que habla de cómo todos enfrentamos ese respeto a los códigos, pese a tener diferencias y haberlo planteado hoy, por ejemplo, en el ámbito que correspondía. Y es que tanto en el caso de Manini Ríos como en el caso de la legisladora del Frente Amplio, todos los legisladores, cuando uno termina la exposición, pide que se eleven las palabras a distintos lugares, ¿verdad? Según corresponda, ¿eh? En este caso al Poder Judicial, las fiscalías. Igualmente todo el Parlamento votó lo que Manini Ríos pidió y lo que la legisladora pidió. Es decir, el Parlamento frente a un caso igual reaccionó institucionalmente. Bueno, lo cierto es que ahora se conoce el interés del propio ex comandante del Ejército, Guido Manini Ríos, de que rápidamente se procese su pedido de desafuero. Está planteado en esos términos. El desafuero, hay que recordar, un fiscal pide un procesamiento por omitir denuncias de un hecho de apariencia delictiva en relación al caso Gavazo. Bueno, lo cierto es que Manini pide que el Senado discuta el desafuero lo antes posible, para lo cual, y allí viene la pregunta, se necesita una mayoría especial. ¿Cuál será el comportamiento del oficialismo? Bueno, algunos aspectos que me gustaría aclarar. En primer lugar, hoy recibimos una carta del senador Manini pidiéndome la posibilidad de convocar la Comisión de Constitución y Códigos del Senado, queriendo ser recibido a efectos de presentarse y hablar del tema de su desafuero. En ese sentido, inmediatamente pusimos en marcha esa posibilidad y el próximo miércoles a las 14 horas está convocada esa comisión y va a comparecer el senador Manini Ríos. Digo porque fue a solicitud del legislador. ¿Y qué capacidad de decisión tiene esa comisión en particular? Obviamente, como todas las comisiones parlamentarias, tienen todo el marco para el debate, teniendo en claro, en el caso de los fueros parlamentarios, que los fueros pertenecen al cuerpo. Y en ese sentido se iniciará el debate respectivo en la comisión. Aún cuando el pedido es del propio interesado en ser desaforado. Bueno, precisamente por eso él pide, especialmente en esta legislatura, ejerciendo ya el cargo de senador, la posibilidad de ser recibido por la comisión, y la comisión lo va a recibir con las garantías que corresponden, y será el debate en la comisión quien definirá. Pero probablemente se acepte el pedido de quien está involucrado directamente. Imaginemos un paso más adelante, y el Senado debe decidir
¿Cuál es el comportamiento del oficialismo en esa votación? Cada bancada lo va a evaluar en base a la discusión que se plantea en la comisión. Y eso, por eso es tan importante conocer estos aspectos. Sí. Un legislador puede, obviamente, solicitar que se le permita llevar adelante su comparecencia y que se efectivice el desafuero. Pero los fueros parlamentarios corresponden a la institucionalidad del Senado, en este caso por ser un senador. Y para quitarlo se necesita una mayoría especial. Una mayoría especial. Hay casos, obviamente, nosotros, recuerdo, el más cercano que puede haber otro, pero por ejemplo, en la legislatura anterior hubo un diputado que planteó el desafuero, un diputado coterráneo suyo, sí. A raíz de un problema, pidió especialmente y la Cámara entendió que era algo que... Sí, el diputado Esquerra ante aquel episodio, el accidente de un accidente automovilístico, y la Cámara autorizó ese desafuero y compareció. Claro. En este caso, yo respeto las decisiones del Parlamento en todo su rigor. Se va a dar la instancia el próximo miércoles y después se verá. Bien, la conozco hace mucho, usted es muy respetuosa de las formas, ahora quiero también apelar a su condición de actual senadora, ex legisladora que tuvo que entender en estos temas. ¿Usted qué votaría? Yo en principio prefiero escuchar, porque me parece, cuando un colega pide ser escuchado porque tiene elementos para aportar al debate, prefiero esperar la argumentación. Me parece que corresponde. Claro, Beatriz, aún con un pedido fiscal. Sí, porque tengo claro el tema de los fueros. Entonces, prefiero siempre esperar. Y en ese sentido, creo que además por una cuestión también de democracia interna del Parlamento, cuando un senador o un legislador pide ser recibido en una comisión, corresponde primero escucharlo. Bien, el jueves ingresa finalmente por el Senado el tratamiento del proyecto de ley de urgente consideración. Sí. Y allí también se ha generado una controversia fuerte, potente. La oposición entiende que no es el momento, que hay que concentrar toda la atención en la crisis, en la emergencia sanitaria y que esto distrae, o que por lo pronto la modalidad que se va a emplear, y bueno, en fin, no permite un debate a la altura. Bueno, algunas apreciaciones, si me permites. Cuando estábamos en campaña electoral, el actual presidente hablaba de una ley de urgente consideración que iba a mandar al inicio mismo de su mandato y que tenía ejes temáticos que eran importantes, y los señalaba muchos de ellos. Y desde la oposición se nos hablaba que esa ley de urgente consideración era un cheque en blanco. Pasado el periodo, en la primera etapa electoral, fuimos a un acuerdo con distintos partidos y en ese acuerdo se establecieron determinados puntos importantes para todos los partidos en donde llegábamos a un acuerdo y todos suscribimos un documento que se hizo público. Luego, en enero... Usted habla del Uruguay entre todos, ese documento. Exactamente. En enero, el presidente, en ese momento el presidente electo, decidió hacer público el anteproyecto de ley, y cuando hizo, de alguna manera, un ejercicio de democracia directa, no solo él y quienes participábamos de ese anteproyecto o conocíamos el anteproyecto, recibimos delegaciones de las más diversas, de corporaciones, de sindicatos, de ciudadanos que pedían una entrevista porque tenían interés en un tema. Luego viene el asumir el gobierno y obviamente, por lo que todos sabemos, el Poder Ejecutivo entendió que era necesaria una espera para enviar ese proyecto. Los meses pasan. Obviamente la situación sanitaria tiene ya un camino que se va trabajando por quienes corresponden. La semana pasada tuvimos el anuncio además de 3 especialistas, de 3 científicos de excelencia uruguayos que van a dar su tiempo y su trabajo a efectos de un asesoramiento como corresponde a ese tránsito que a veces se ajusta día a día porque bueno, todo es novedoso, pero
obviamente hay ya un camino por donde se transita. Entonces, es natural que el presidente de la República, que como dije más de una vez, aclaró lo que eran los temas que importaban a este gobierno, que habló y proyectó y mostró lo que era el anteproyecto, que luego hará 2 semanas, me llama por teléfono y me dice, es importante porque son muchos artículos que todos los legisladores de todos los partidos reciban ya el proyecto tal cual va a ser enviado. Y ahí fue que lanzó este anteproyecto. Ahora es proyecto, Sí, va a ser proyecto cuando ingrese. Claro. Pero que leudó, o sea, de 400 y algo, casi 500, pasó a más de 500. Sí, tuvo una ampliación. Hubo capítulos que se sacaron, no sé si recuerda, como la telemedicina, que fue muy importante tener eso aprobado para este periodo que estamos transitando, y hubieron algunos aspectos que se incluyeron. Y allí es donde vuelvo a esa mesa, no sé si chica o grande, donde está la coalición gobernante. Hubo dirigentes que se sintieron un poco sorprendidos y de hecho, hace algunos minutos, el propio Partido Colorado hace como una devolución. Y allí tiene puntos, diferencias en torno a seguridad, oposición lisa y llana, como en la privación cautelar de libertad para algunos delitos, proponen modificaciones, se oponen a que la orden de derribo de aeronaves no autorizadas se emane del presidente y no del Poder Ejecutivo. Ellos entienden que la institución presidencia no tiene contralor parlamentario, en educación sugieren cambios, en economía también. ¿Qué pasó allí? ¿No se negoció esto? No, a ver, 2 niveles, ¿verdad? Una cosa es cuando se dice, no, este tema no lo llevo. Y mire, soy tan transparente que le doy la información tal cual. Uno de los temas que percibimos va en ese sentido es todo lo que tiene que ver descarbonización. Exactamente, de los combustibles. Ahí... ¿Pero por qué se presenta una iniciativa así? Pero porque formó parte de algo que el presidente anunció durante toda su campaña electoral. O sea, lo plantea como un compromiso y él de siente campaña. Que es algo que debe enviar porque es fiel a lo que le dijo a toda la ciudadanía en la campaña electoral. A sabiendas de que no va a salir. Bueno, obviamente él lo envía y empieza la instancia que para mí, y por eso cuando me preguntan por estos temas, yo quiero decirles que en todos esos temas, sin lugar a dudas, vamos a intercambiar y vamos a llegar seguramente a algunas modificaciones, algunas son de redacción, otras son puesta a punto. Otras cosas son de fondo, ¿no? ¿Y la posibilidad del desglose, Beatriz? Bueno, está todo planteado. ¿Por qué? Y ahí me parece que es algo importante decir, si hay alguien que conoce la dinámica parlamentaria es el presidente. Y todos sabemos que aún las leyes de urgente consideración, que lo que tienen de urgente es precisamente que son plazos más cortos para su consideración, generalmente no salen como ingresan. Porque hay que tener ese respeto necesario en un orden democrático al parlamentario, del oficialismo y de la oposición. Porque precisamente se puede enriquecer de una cantidad de múltiples aspectos. Claro, pero a usted le consta que de pronto hay otra mirada intencionada en cuanto a términos políticos que dicen, miren, no se están poniendo de acuerdo para presentar un anteproyecto. Yo estoy convencida que muchísimos de esos puntos vamos a llegar a acuerdos. Vamos a votar todos juntos. Bien. Beatriz, mire, el otro día se publicaba en Búsqueda, en base, por ejemplo, a manifestaciones de una persona, Juan Pablo Cajaraville, ¿no? Ex catedrático de Derecho Juan Pablo Cajaraville, que fue catedrático de Derecho Administrativo, y dice, si el gobierno insiste con su idea, se configuraría un comportamiento ilegítimo del Poder Ejecutivo que vaciaría de inconstitucionalidad, y allí refiere sobre todo a la acción del Parlamento, ¿no? Normas legales que así se perfeccionen, porque nuestro derecho califica expresamente como vicios de la actividad estatal las que denomina desviación de poder y abuso o exceso de poder. O sea, ¿qué está señalando en términos
generales es que mucho de lo que puede aprobarse puede caer en la inconstitucionalidad. Yo no comparto que mucho de lo que trae el proyecto, por supuesto, soy muy respetuosa de quien piensa diferente, pero he participado en instancias de conocimiento y de debate del anteproyecto y del actual proyecto y lo seguiré haciendo, y no comparto con que haya muchos aspectos que linden con lo inconstitucional. Eventualmente podrá haber algún aspecto, pero no lo comparto. Bueno, y después, en el mismo artículo se señala, la dirigencia Frente Amplista estudia también qué hacer si el articulado avanza y se aprueba. Una alternativa es presentar un recurso de inconstitucionalidad, un poco esto que veníamos mencionando, en línea con los argumentos planteados por Cajarville. Quienes promueven esta idea sostienen que el gobierno puede colocar este tipo de norma para tratar un tema específico, no como en este caso donde son múltiples, allí la multiplicidad de asuntos. Otro de los escenarios que no se descarta es recorrer el camino de la recolección de firmas para derogar la ley o algunos artículos en específico mediante un referéndum. Y yo le pregunto, ¿al gobierno no le inquieta la eventualidad de que con estos recursos también se dilate mucho más la necesidad de ese kit de herramientas? Yo le decía que estoy convencida que la mayoría de los artículos en lo que refiere a quienes formamos parte de la coalición y que avanzamos en un acuerdo, vamos a votar porque está en nuestro acuerdo. Habrá ajustes, habrá modificaciones para una mejor redacción o que acompañe más lo que los socios de la coalición entienden que se acerca más al acuerdo, pero sin lugar a dudas nosotros entendemos que es una ley totalmente legítima, que como toda ley de urgente consideración puede tener multiplicidad de temas. De hecho hay muchas leyes de urgente consideración y hay una cantidad de aspectos que fueron... De esta envergadura no registra antecedentes. No, con este es verdad, de temas es una ley muy diversos. amplia, pero es una ley largamente anunciada, con ejes temáticos largamente conocidos y que son prioridad, la gran mayoría de ellos, para llevar adelante el plan que el Poder Ejecutivo y los socios de la coalición decidieron y que la ciudadanía acompañó. Bien, con la honestidad, ya no nos queda tiempo, con la honestidad que la caracteriza de tantos años, ¿no teme que haya ahí como una señal hacia afuera de cierta debilidad de la coalición si no logran ponerse de acuerdo? Porque esto va a ir a un debate y va a ser duro, ¿eh? Estoy hablando de los socios de la coalición gobernante. ¿No teme que se debilite, que se deshilache? Para nada. Tengo contacto permanente con los miembros de esta coalición de gobierno. Es notorio, y está bien que así sea, que haya aspectos que dentro de la coalición evaluemos nuevamente, pero estoy seguro que vamos a llegar a ese acuerdo en la comisión y después en el plenario. Bien, vicepresidente Beatriz Argimón, muchas gracias. ¿Se anima a contarme brevísimamente la historia de su... Ahora veo que hay que decir mascarilla. Mascarilla, no sí, tapaboca. Sí. Porque la mascarilla que no me implica... la puse ahora porque estamos a distancia, pero vine con esta mascarilla que bajó de la cuerda porque después que la uso va a lavar. Sí, una señora en Facebook que vive en el cerro empezó a hacer estas mascarillas y la contadora Vera, la prosecretaria de la Cámara, me las mostró y me pareció bárbaro comprárselas. Y bueno, y resulta que medio parlamento compra las mascarillas, así que bueno, por suerte no solo nos gustan, sino que pudimos contribuir a que, como suele pasar, las mujeres solemos siempre mostrar nuestras habilidades en los momentos de crisis. Y aprovecho para decir, usted que le interesan todos estos temas, que otro de los temas que estamos considerando, y por eso algunas reuniones que estoy teniendo, es lo que aumenta la carga en el tema de los cuidados estos tiempos de cuarentenas, muy especialmente a las mujeres, en un país donde hay un alto número de mujeres jefas de familia. Bueno, muchas gracias, hablaremos de estos asuntos. A ustedes como siempre. Beatriz Argimón, vicepresidente de la República, estuvo con nosotros.